Cintia Quiliconi, de Flaxo, Ecuador, enlaza a Puerto Rico, nos va a explicar no cómo escribir una tesis, sino cómo terminarla, si es que hay algún truco, si es que se puede superar la angustia, si es que se puede superar, no sé, la cantidad de cosas que tiene que superar alguien que tiene que entregar una tesis. Me parece que sobre todo lo que tiene que tener es constancia para poder terminar la tesis, pero... Pero perdóname, la constancia es para seguir haciéndola. Pero, ¿cuál es el punto en que vos la terminás? Cerrás y decís, ya está. Bueno, es muy difícil, esa es una de las cosas que pasa. ¿Cuándo decidís que la tesis está cerrada? Y la verdad es que la tesis nunca está cerrada 100%. Y es una decisión de decir, bueno, hasta acá llegué, no quiero editar más. Creo que Borges era que decía que publicaba libros para no seguir editando. Claro. Y bueno, eso para no seguir corrigiendo, porque claro, la corrección es infinita. La corrección es infinita. Y eso es parte, a ver, primero, de en algún momento que tu director de tesis te ayude a decidir que ya está, que es suficiente lo que hiciste, y también de elegir un tema que no sea súper amplio, que sea un tema que sea abordable y que lo puedas hacer. Y cuando hablas de tesis tenés como diferentes estadios de tesis. Si hablamos de una tesis de maestría, es una tesis más corta, es una tesis que tiene que ser más puntual, donde por ahí no tenés tanta investigación o de trabajo de campo o de números o de lo que sea, mientras que si hablas de una tesis de doctorado, no sé, la mía fueron como 2 años y medio de investigación y de escribir y de... Pero es una cosa rara, si vos te pones a pensar, lo que te pasa es que investigás y en algún momento te sentás a escribir y eso sale, digamos, con toda la información que tenés atrás y el bagaje y todo, como en, no sé, en 5 o 6 meses si tenés hecha una muy buena investigación y te sentás y tenés la constancia, la tesis sale. Y te estoy hablando de la de doctorado, no de la de maestría. Doctorado? Sí, también. ¿Y qué tenés que hacer en ese caso? ¿Relajar y que salga? No sé si relajar, es como el confinamiento solitario, te tenés que encerrar, te tenés que sentar todos los días. Una de las cosas que yo hacía y que les digo siempre a mis alumnos, sobre todo los de doctorado, cuando están escribiendo, siéntense y escriban 1 página por día. Si escribís 1 página por día, ya está, tenés como el trabajo del día hecho. Porque si no, como que lo que te pasa es que procrastinás, te perdés el tiempo. Y eso es súper común cuando estás escribiendo. Bueno, no sé, vos también escribís, así que debes saber. Vargas Llosa y García Márquez decían que había que sentarse como a trabajar. Ellos lo decían para novela, inclusive. Claro. Decían, no importa, hay que sentarse y en una época la máquina escribir y después abrir la pantalla, aunque no se te ocurra nada. Pero es un tiempo de trabajo, justamente. Exacto. Y parte de... Pasa es que yo estoy convencida que ese tiempo en el que no se te ocurre nada es parte del proceso creativo de lo que se te va a ocurrir después. Claro. Y que es necesario ese tiempo en el que no te sale nada. Vos me decías, Cintia, vos escribís, pero lo mío no son tesis. Yo tengo el deadline de un diario, por ejemplo. El deadline me parece que te ayuda porque ahí no tenés otra. Claro. Vos tenés que entregar la nota, suponete, a las 10 de la noche del día tal. Y lo sacás. Salga al día siguiente o salga cuando sea. Siempre tenés un deadline. Claro. Si escribís 3 días antes, también tenés un deadline porque en algún momento eso tiene que salir. O sea que hay una demanda. Vos sos parte de un eslabón de una cadena industrial. Sos un eslabón de una cadena industrial. En la tesis no sos eso. ¿Quién hace el deadline? Bueno, ahí también depende mucho de quién te dirija la tesis. Sí. Cuál sea tu situación personal. Si necesitas... A ver, yo he tenido 3 situaciones diferentes de tesis, dos de tesis de maestría. En una... estaba en Argentina, entonces no estaba viviendo en otro país, no necesitaba tanta plata, podía estirarlo y creo que la terminé 2 años después de haber terminado de cursar la maestría. En otra estaba viviendo en Nueva York, entonces tenía que volverme y tenía que tener la tesis entregada antes de volverme. O sea que ahí tenías un deadline, claro, por ejemplo. Ahí sí tenía una Fulbright y la Fulbright se acababa y yo no me podía quedar más en Nueva York porque no tenía más plata y eso te sirve. Y claro. Tesis terminada. Una presión. Yo me volví con la tesis. Bien. Y en el doctorado es todo lo contrario. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos. Los doctorados en Estados Unidos son muy largos comparativamente en cualquier otro lado, porque tenés mucha cursada primero. Y eso es como muy formal, como que vas siguiendo, vas haciendo la cursada y de repente se acaba eso. Y vos, bueno, tomás unos exámenes, qué sé yo, decís, bueno, y ahora ya está,
no tengo más nada y tengo que escribir la tesis, el proyecto y después la tesis. Y ahí depende mucho de lo que te decía yo, de constancia y de cuánto uno se harta y decir, bueno, yo tengo que Pero está seguir bueno que para te adelante. hartes. Está bueno momento. que te hartes, lo que pasa es que también en el proceso, no te voy a mentir, yo tuve compañeros y compañeras que dejaron, porque, qué sé yo, llevaban 8 años haciendo el doctorado, 9, y tenían un capítulo de la tesis. Así es. Ahora, no van a terminar. Existe los, no sé, las estrellas de rock, los rockstars te hablan de pánico escénico. Sí. Los cantantes en general hablan de Sí. pánico escénico y el problema existe mucho más de lo que se supone. Con gente importante, conocida y con mucha experiencia además de todo, ¿no? Que sale por primera vez al escenario. Aquí también hay algo así. Sí, yo creo que acá lo que tenés es, bueno, primero mucha gente con pánico que no puede escribir. Sí. Hay mucha gente que no puede escribir, que puede leer, que qué sé yo, que puede Pero, perdón, el pánico ahí, digo, suponete que el problema no sea la escritura, el hecho de escribir, que el problema no sea no saber redactar o no tener la sintaxis suficiente o lo que sea, o no poder expresarse, sino otro tipo de problema, por eso te hablaba de pánico, que yo voy a escribir esto y con qué derecho yo voy a escribir algo cuando fulano, mengano, nada, pensadores en los últimos 2 siglos escribieron sobre ese tema, o en todo caso en mi área. ¿Quién soy yo al lado de ellos o de ellas? Lo que pasa es que me parece que, bueno, ahí depende si es una tesis de maestría o de doctorado. Yo, como les digo a mis alumnos en maestría, digo, no tienen que hacer la gran contribución al campo. En una maestría se supone que tenés que tener un buen manejo de la bibliografía, tenés que tener, no sé, 1 o 2 casos, o tenés que trabajar, depende, con algunas cosas estadísticas, y tenés que mostrar que podés seguir como el protocolo de lo que te pide la investigación. Y no es tan, la contribución que tenés que hacer no es la mega contribución intelectual que va a cambiar el campo. En una tesis de doctorado estás mucho peor. Pero también lo que te pasa es que como las tesis se vuelven, es muy impresionante, hay un diagrama, bueno, si lo pudiera hacer, ¿no? Este es el conocimiento. Y te muestran que donde uno aporta es como en la barrera, un puntito en la barrera del conocimiento redondito, pero apenitas, porque lo que haces con una tesis de doctorado es que te volvés súper experto en un tema chiquitito. Entonces, eso es raro, porque tenés un proceso, por un lado, de empobrecimiento. Sí, de verdad, intelectual, porque durante 5 años vos te dedicás a leer solo una cosa chiquitita. Exactamente, una cosa chiquitita. Y entonces te volvés experto en eso, pero nunca quebrás esa barrera, al menos la movés un poquitito la barrera del conocimiento, pero en un puntito tan chiquito que ese diagrama es buenísimo para verlo donde uno contribuye. Y eso te hace poner las cosas en perspectiva, porque vos decís, bueno, está bien, digo, hay un montón de gente que escribió sobre esto, pero si vos estás haciendo un tema puntual, es probable que nadie sepa más que vos de ese tema, ni siquiera la persona que te está dirigiendo la tesis. ¿Vos debés aspirar a eso o debe ser así eso? Es que en general termina siendo así. Porque además... Pero te la tenés que creer también esa. Sí, a veces no te la crees, a veces estás escribiendo y decís, esto que estoy diciendo es una súper obviedad. ¿Y qué pasa con eso? Cuando vos sentís... Es complicado. Yo estuve 2 días trabajando, esto es una porquería. Y te ¿Qué pasa eso todo el tiempo. Pero el problema es así, te lo hago más complejo todavía. A veces es una porquería. ¿Pero qué pasa cuando no es una porquería y el que escribe la tesis siente que es una porquería? Ahí está en problemas. Bueno, pero porque el otro es fácil. Delete y empezás de nuevo, si realmente es una porquería. Sí. El problema es cuando no es una porquería y te trabás. Pero ahí necesitas un buen tutor de tesis como que te lea más o menos. Ese es un gran problema. No siempre tus directores de tesis te ¿Cómo tiene que ser leen? un buen tutor o una buena tutora de tesis? Mira, hay una cosa que pasa, ahí hay una especie de trade-off. Hay mucha gente que elige directores de tesis súper famosos que los ves, no sé, una vez cada 2 meses y medio y con suerte te leen un capítulo cada 6 meses, versus por ahí elegir a alguien que no sea tan conocido, que más o menos te puede ayudar a seguir y no tiene por qué ser un súper experto en tu tema, esa es la otra cosa. Porque el experto en el tema vas a ser vos en una tesis. Lo que tiene que ser es un buen director de tesis. Y que tenga tiempo disponible también. Eso es una cosa. Y que también le interese ayudarte. Hay un montón de profesores que no les interesa ayudar a los alumnos, porque realmente te lleva mucho tiempo ayudar a los alumnos a hacer tesis.
Entonces, los Ahora, ¿no profesores... es parte de tu vida ayudar a alguien? Depende Si vos te cómo dedicas a concibas la transmitir... academia. Ah, por eso digo. No debería ser parte, entonces te planteé, ¿no debería ser parte de tu vida? O sea, te lo digo Es parte más. de la mía, pero... No sería, ni siquiera te lo pongo en términos de ver, ¿no sería natural que te guste transmitir? Yo creo que sí, pero no es algo natural para todos los profesores en la academia. Hay un montón de profesores que lo único que quieren es hacer Entonces no sos un investigación. profesor. No, pero sí son profesores. Pero no lo sos de alma. No, no lo sos de alma. Pero porque de repente en el norte está mucho más valorado que vos publiques. Entonces ellos sienten que pierden tiempo si tienen muchos alumnos, porque de verdad perdés tiempo corrigiendo y leyendo los borradores. Entonces para ellos es una pérdida de tiempo y hay mucha gente que lo ve así. Y hay otra gente que no, que lo ve más como colaborativo, como que puede aprender, como que puede coautorear un trabajo, como que... Pero eso depende de las personalidades. Y no te olvides que en la academia hay mucha gente como muy rara de personalidad. O sí, sea... como por ejemplo, bueno, mi director de tesis siempre decía que ese era el trabajo que él había elegido porque no tenía que lidiar con mucha gente, era como que él hacía su trabajo, era profesor y como que podía estar tranquilo y no tener como tantas relaciones interpersonales con colegas. Entonces hay mucha gente así, algunos somos nerds, entonces también hay cosa de eso. Cintia, ¿hay un tema de edades mejores o peores para una tesis de doctorado? Vamos a poner la tesis más dura. Sí, creo que sí. Bueno, es mejor, perdón, ¿es mejor menos edad y más inconsciencia o es mejor más edad y más experiencia? Creo que, a ver, no sé si es mejor o peor, creo que son diferentes formas de escribir. Me parece que cuanto más joven sos, tenés más ganas de embarcarte en un proyecto que sabés que te va a llevar 4 o 5 años y que le tenés que dedicar mucho tiempo. Pero también, yo hice mi doctorado ya habiendo trabajado bastantes años de investigadora en Flaxo Argentina. Pero eso te ayuda porque venís como con todo un bagaje atrás de conocimiento que para hacer una tesis estás como mucho mejor parado, me parece. Pero hay de las dos cosas. En general lo que te pasa es que la gente que se queda en su país hace la tesis más joven. Yo que me fui, entonces como que se tienen que alinear los planetas, tenés que tener la beca, la admisión de la universidad, la plata, y es difícil y te lleva más tiempo hacer eso. ¿Sobre qué fue tu tesis? Fue sobre los acuerdos asimétricos de libre comercio entre Estados Unidos y los países de América Latina. Ajá. Sí. ¿En qué año? La terminé en el 2010. Sí. Mi tutor de tesis era metodólogo, así que eso era bueno y terrible a la vez. Hice 4 trabajos de campo: Washington, Lima, San José en Costa Rica y Ecuador, Quito. Y después yo hice algo que se llama métodos mixtos, que no hay tanto. ¿Qué es? Que es cuantitativo y cualitativo, las dos cosas. Y soy una convencida de eso, porque aprendí las dos cosas y me parece que no haya debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo es complicado. Pero eso me llevó a una tesis que tuve bastante tiempo para terminar. ¿Y a vos por qué te interesa ayudar a gente a que haga su tesis? Me parece que, a ver, ahí en ese sentido, si tenés buenos alumnos, sentís que estás transmitiendo. Y la academia a veces yo siento que es como una profesión muy egoísta y muy de uno, muy egocéntrica, ¿no? Sí. Y me parece que donde uno más puede contribuir es formando alumnos. A mí me hace sentir bien eso, dar clases y ayudar a hacer tesis. Lo que pasa que, bueno, lo que hablábamos, eso te lleva mucho tiempo, entonces claro. y te quita tiempo de investigación. Claro. Y entonces a veces decís, bueno, qué sé yo. Pero en general a mí me da placer ayudar a los alumnos, me gusta, siempre y cuando tengas alumnos buenos. No te pasa siempre. Pero no puedes elegirlos. Claro. No te pasa siempre. En Argentina tenía un poco más de libertad para poder elegir. Ahora no, ahora tengo 6, los 6 que me tocaron. Y sí te los dan medianamente aledaños a los temas que trabajás. Entonces tengo 6 que hacen economía política internacional, pero de los temas más variados que te imagines. Pero está bueno, es un proceso. Y además aprendés con ellos también. Aprendés porque yo no hago neoextractivismo y ahora tengo 2 haciendo neoextractivismo. Entonces de repente empezás a leer el debate de neoextractivismo. Claro. Y eso está bueno. Cintia, muchas gracias. De nada.
Cintia Quiliconi, de Flaxo, Ecuador, enlaza a Puerto Rico por Claxo TV.